Esto es Conversaciones de Vida. Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida en esta temporada número 2, donde estamos hablando de la salud mental y de cómo llegar a ese balance que en los primeros episodios nos comentaron nuestros dos pastores generales, doña Patricia Valle y don Mau, que también nos va a acompañar hoy. Y hoy venimos con un tema, don Mau, buenísimo, ¿verdad? Bienvenido, primero que todo. Gracias. Aquí yo preocupado porque vamos a hablar de la preocupación y temo de que se preocupen. Qué bueno. Estamos contentos de estar nuevamente aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Esperamos que podamos aportarle un poco de paz en medio de las preocupaciones del día a día. Así es, don Mau. Algo que pensaba y le comentaba a usted antes de iniciar el programa era que, bueno, como la gente lo puede ver, hoy estamos teniendo esa conversación, tal vez no en una mesa, no en una misma mesa, sino en dos mesas distintas, pero sí en un mismo corazón. Una sola conversación. Así es, una sola conversación, pero le comentaba que mientras que estábamos planificando todo, yo me preocupaba, porque nuestros dos camarógrafos de siempre estaban ocupados, tenían situaciones y no iban a poder ayudarnos. Y qué increíble, me preocupé todo y me llené de ansiedad por un programa en donde vamos a hablar a cómo manejar bien la preocupación. Así que yo creo que es un tema que es muy importante, es muy, muy importante. Claro. Y me gustaría iniciar con una frase de Jane Hunt, que es, bueno, usted la conoce muy bien, ¿verdad? Ella es autora cristiana, que habla mucho acerca de la consejería y dice lo siguiente: la preocupación es como una maraña de gruesos hilos que ejercen presión sobre nuestra mente. Nos ata con un cordón entretejido de 3 hebras formadas por las penas del pasado, las angustias de hoy y las preocupaciones de mañana. Trágicamente, el efecto de la preocupación ahoga el gozo. O sea, podríamos decir que la preocupación es la ladrona del gozo. Interfiere con nuestra paz y coarta la libertad. Sin embargo, podemos vencer a esta asfixiante enemiga. Don Mau, la primera pregunta sería, ¿qué es esta preocupación? ¿De qué estamos hablando hoy aquí? Bueno, David, hemos decidido hablar de salud mental y la salud mental tiene que ver con el equilibrio de las emociones. La preocupación es un evento en el que queremos tener el control de las cosas que todavía no han pasado. Y eso genera muchas emociones, entre ellas la ansiedad, el miedo, la inseguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de salud mental, todos estos temas que hemos venido tratando, de depresión, de tristeza, de temor, y conectados. O sea, todo enlaza, todo va vinculado. Entonces, hoy que queremos hablar de la preocupación, queremos hacerlo desde el enfoque del entendimiento de que la vida hay que disfrutarla, de que no hay que tener afán por el día futuro. La Biblia nos enseña de que cada día tiene su propio afán. Bueno, vivamos el de hoy, vivamos el de hoy. Y vivámoslo de una manera, ni siquiera de un día a la vez. Yo aprendí en pandemia que hay que vivir una hora a la vez. Una hora a la vez, una hora a la vez. Sobre todo si estás enfermo, una hora a la vez. Entonces, la preocupación viene cuando nosotros quisiéramos tener asegurado y prevenido todo dolor, toda pérdida, toda afectación. Entonces, tratamos en el proceso mental de anticipar, de planificar. Y en ese sentido hay que decirlo, como lo hemos dicho en otros tipos de emociones. Hay una positiva, hay una preocupación que es positiva y necesaria porque preserva tu vida, te ayuda a resolver y tomar decisiones, pero hay una preocupación que se vuelve obsesiva, necia, terca y que toma control de tu vida. Entonces, el no poder despreocuparte ya es un símbolo o un signo de patología y de problema, ¿verdad? Entonces, es bueno tener una preocupación sana que te mueve a planificar, que es positiva, que siempre te mueve a la acción. La otra preocupación, la patológica, te da miedo, te paraliza,
te quite el sueño y empieza a alterar el funcionamiento cotidiano de la persona. Entonces, si yo quiero saber, ok, puedo estar preocupado porque tengo que pagar tal cosa y no tengo la plata todavía. Ok, sí, eso es válido. Usted tiene que planificar, anticipar. Pero si usted dejó de dormir porque está pensando en esa deuda, si usted está ansioso, si usted está con un vacío en el estómago, si le dio gastritis, si pasa con dolor de cabeza, por causa de ese pensamiento que se vuelve recurrente, y ahí está el problema, la obsesión, ¿verdad? Compulsión, el estar ahí pensando sobre eso. Entonces, ahí ya estamos en un problema. Claro, y yo creo que es importante diferenciar cuando una preocupación es destructiva y cuando es constructiva, porque usted lo mencionaba, cuando tenemos una deuda o algo y no sabemos cómo pagar, la preocupación puede paralizarnos en el momento, Sí, sí. pero una preocupación que es constructiva más bien nos puede motivar a buscar los recursos o a pedirle a Dios esa provisión. Yo creo que a Y a veces, resolver. claro, a resolver, y yo creo que a veces la preocupación viene por nuestra independencia hacia Dios. No queremos depender de Él, o a veces nos cuesta creer, yo creo que nos cuesta creer eso, que podemos depender en temas financieros y de otras cosas de Dios. ¿Por qué nos cuesta creer que Dios es un Dios que provee? Vamos a ver, diste en el punto, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de la preocupación? La patológica. Ujú. Es la que realmente se convierte, y esto es feo, una afrenta contra Dios. Porque en realidad el que se preocupa está dudando de Dios, está dudando de las capacidades de Dios y está dudando de las intenciones buenas de Dios. Aunque no estemos a veces conscientes, nuestras actitudes de preocupación le están reflejando a Dios eso. ¿Por qué? Bueno, aquí hay experiencias de vida de cada quien, ¿verdad? Donde posiblemente tuvieron una expectativa no satisfecha en el momento, donde pidieron algo que no ha sido contestado, donde posiblemente físicamente tus papás, tu familia no ha sido proveedora, no ha sido cuidadora, y has tenido que aprender a sobresalir, a salir adelante en la vida por tu propia inteligencia, tu propio esfuerzo. Entonces aprendemos a confiar en nosotros porque sentimos que hay control. Entonces, parte de lo malo con respecto a la preocupación es que estamos negándole a Dios que controle. Y le estamos diciendo, yo controlo mejor que usted. Como usted no responde rápido, entonces yo voy a resolver rápido. Entonces, es de corazón endurecido, esa actitud de rebeldía, esa actitud de incredulidad, realmente espiritualmente hablando se convierte en un problema, ¿verdad? Porque ya pone a Dios en una relación conmigo, ya no él arriba, sino como que yo lo pongo abajo y yo estoy en control de mi propia vida. Entonces, la preocupación, entonces, tiene muchísimo que ver con el concepto que tengamos de Dios, ¿verdad? Porque a veces magnificamos los problemas y disminuimos el tamaño y el poder y la capacidad de Dios ante ese problema. Entonces, ¿por qué estamos preocupados? Porque vemos que es tan difícil la solución que no vemos poder en el universo que pueda resolverlo. Y lo peor, decidimos que nosotros tenemos ese poder. Y entonces vamos a ser nosotros los que vamos a resolver. Y entonces, bueno, ahí viene la decepción, viene el enojo, viene la justicia de Dios que nos es aplicada para ser disciplinados. Y entonces entramos en dinámicas ahí de resentimiento con respecto a Dios, cuando en realidad el problema no es de Dios, el problema es de nosotros, que decidimos ignorar, uno, la palabra de Dios, que nos muestra quién es Dios, pero una palabra que también está llena de promesas, más de 10,000 promesas, donde ninguna ha dejado de ser cumplida y algunas estarán por cumplirse. Entonces, ves, es complejo. Cada vez que yo me preocupo, le estoy diciendo no a Dios y no a su palabra y no a sus promesas. Claro. Sí, yo creo que, vamos a ver, yo creo que nos preocupamos a veces porque las cosas no suceden en nuestro tiempo. Decimos, sí, O a la manera. claro, el pastor o David están hablando de las promesas de Dios, pero es que yo he leído promesas en la Biblia que no veo que se cumplan. Y hay una frase que un día escuchaba y decía, Dios tiene una eternidad para cumplir sus promesas. Y yo creo que a veces tenemos que entender eso, no es en nuestro tiempo. Y a veces algunas de las promesas que Dios eh, existen en su palabra no van a ser cumplidas tal vez aquí, van a ser cumplidas en nuestra eternidad con Él. Entonces, como
tener esa paz de que, no, Dios sí está en control y las cosas van a ser a la manera de Dios. Hay una canción que me impacta mucho y es esta de Abres Caminos o Waymaker, que es muy popular, ¿verdad? Y la hemos escuchado muchas veces en la iglesia. ¿Cómo? Y Repítamelo en inglés. No, no entendí. Waymaker. Ah, ok, listo. Ah, no, aquí estamos, puro No, no, Open está. English. Sí, sí, sí. Hablamos en lenguas y todo. Oiga, Perfecto. sí, le hablamos de lenguas, así es. Mire, y la canción dice, se lo voy a decir en español, ¿verdad? Eh, Aunque yo no lo vea, tú estás obrando. Sí. Y a mí me parece increíble eso. O sea, yo creo que podemos descansar en eso. Es como, aún donde no vemos a Dios, a veces en circunstancias de nuestra vida, Él está obrando, Él está orando. Y me gustaría que entráramos, como lo hicimos la semana pasada, con personajes bíblicos, don Mau. Hay personajes bíblicos que se preocupaban en la Biblia. Todos. Todos. Claro, claro. Bueno, me gustaría Claro, que por eso viéramos a Dios ver. tuvo que poner versículos para decirnos, no se Exacto, preocupen. exacto, ¿verdad? Y lo vemos en las cartas de Pedro y todo, y ya tal vez vamos a ver más adelante eso. Pero me gustaría que viéramos un ejemplo del Antiguo Testamento y ver qué nos puede decir usted acerca de ese tema. Y es el tema de Moisés. Moisés cuando es llamado, ¿verdad? Porque a veces cuando somos llamados a algo en específico, nos preocupamos tanto de que no podamos cumplir con ese llamado o que no tengamos las capacidades para cumplirlo. Ok. Déjame retroceder un poquito porque me Claro. quedé con una idea que quiero Ujú, compartirle lo que dijiste adelante. Vamos a ver. Lo primero era el verbo, ujú, la palabra de Dios. Esa palabra que es creadora y es cumplidora. Es una palabra que tiene poder. Las promesas de Dios son cosas que vienen en un devenir. O sea, ujú, se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Entonces, hay muchas de las promesas que nosotros agarramos de la Biblia que no eran para este tiempo, que ya fueron cumplidas, porque Dios responde a un tiempo también específico, un cronos. Bueno, pero también hay un kairos, un tiempo donde Él decide en qué momento esa palabra toma vida para ese contexto en específico. Entonces, a veces nuestra frustración viene cuando vemos palabras que queremos que se cumplan hoy, pero que no eran para nosotros, que eran para otras personas en un mm, contexto específico, histórico, ah, político, social, etcétera. Entonces, uno tiene que tener esa sabiduría de saber entender en qué momento fue dicho y con qué intención fue dicho. mm. Ok. Contexto. Pero también hay Ujú, palabras hay muy ujú, generales que aplican para todo mundo en todo tiempo. De esas son las que siempre tenemos que estar agarrados. Ok, ujú. cierro el paréntesis a lo que me estabas Sí, diciendo. Ahora, vea, ok, Moisés, ¿cuál es el problema cuando una persona recibe un llamado específico para el que no estaba consciente, para el que no estaba preparado, para el que no estaba eh, planificado? ujú, Las sorpresas misteriosas de Dios en la vida de nosotros. mm, De repente aparece una circunstancia que nos saca del confort o nos saca del control y paniqueamos. Empezamos a tener ansiedad, empezamos a tener miedo y vos le haces la pregunta correcta, o sea, ¿qué pasa que nosotros no podemos confiar y creer? mm, Bueno, es un problema de autoestima por un lado, ujú. que nos hace sentir inseguros e incapaces ante una tarea tan grande. Nuevamente, olvidamos ahí que esto no se trata de nosotros. De acuerdo. O sea, el que te escoge te acompaña y Ujú, el que te escoge te provee de lo que necesites. Si protección, protección, poder, recursos, lo que sea. Entonces, eh, lo importante fue que Moisés se encuentra con la sobrenaturalidad de Dios y si bien es cierto, desconfía de él, termina cediendo y creyendo en aquel poder superior que te está llamando. Y eso es lo que creo que ujú, tenemos que hacer nosotros. Ante la sorpresa, la certeza de con quién estamos, en ujú. qué roca firme estamos parados, bajo qué promesas y bajo qué eh, eh, ofrecimientos de Dios, de la compañía de Dios para caminar los caminos que tenemos que caminar. Entonces, por un lado, dudamos de nuestra capacidad, pero lo otro es el miedo a fallar, porque el miedo a fallar está ligado al rechazo y nadie quiere vivir rechazo porque el que vive rechazo vive abandono. Y ese es la soledad que hablábamos la vez pasada, es el Ujú, pánico más grande, es el temor más grande que todos tenemos. Entonces, nos cuesta creer porque no nos sentimos merecedores, porque no nos sentimos capaces, o porque cada quien sabe, está loco Dios, yo no soy una persona santa, yo no soy perfecta, yo no soy pura, yo no soy íntegra, y Dios me escogió. Bueno, de eso se trata el reino de los cielos,
de convertir enfermos en servidores de Dios, de convertir en lejanos en socios de Dios en la extensión de su reino, en que lo que estaba perdido se restaure. Eso somos nosotros. Y no nos vamos a restaurar en una banca, esperando y viendo. No, nos vamos a restaurar mientras Dios en su proceso nos va perfeccionando, mientras empezamos a hacer las cosas de Él y para Él. Entonces, no deberíamos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque la victoria está asegurada, porque la presencia de Dios está asegurada, porque el poder de Dios está asegurado. Ok, habiendo dicho eso, muy teórico, alguien podría decir, ay, pero si yo pensaba eso, ¿y por qué me fallé? ¿Por qué me pasó este accidente? ¿Por qué me ocurrió esta vicisitud? Ok, a veces Dios necesita agregarle a tus circunstancias prueba. Dios necesita agregar dolor. ¿Por qué? Porque a veces el aprender a confiar en Dios pasa por el hecho de ser transformados. O sea, no pida paciencia si no está dispuesto a esperar, porque Dios te va a poner a esperar. No esperes ver el poder sanador de Dios si no estás enfermo. Tienes que enfermarte. No podés saber de un Dios que es proveedor hasta que realmente no estás en necesidad y escasez. Y esas tres cosas que acabo de mencionar preocupan. Podrían preocuparnos. Podría decir, wow, voy a ser sano. Voy a poder pagar. Voy a dar éxito en esto. Wow, claro. Entonces ahí se preocupa. Pero entonces, como discípulos de Jesús y discípulas de Jesús, siempre tenemos que ver absolutamente todas nuestras circunstancias con los lentes de Jesús, con los lentes de Dios, con los lentes de las promesas, con los lentes de la palabra. Y eso va a aquietar nuestra alma y nos va a librar de todo afán. Recordar que si Dios cuida de los pajaritos, ¿cómo no va a cuidar de mí? O sea, la vida mía es tan importante que Dios envió a su Hijo a sanarme y a salvarme. ¿Cómo es que yo me voy a quedar a medio camino por una vicisitud y una tonterita que puede ser resuelta simplemente con la fe y la confianza en Dios? Claro. Yo creo que se trata de entregar también, o sea, entregar Okay. nuestro llamado a Dios, entregar esas preocupaciones a Dios. Ahora pensaba en este programa en específico que de verdad yo estaba preocupado. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer? O sea, tenemos que grabarlo y no tenemos camarógrafos, ¿verdad? Y ya habíamos planeado hacerlo presencial los dos, ¿verdad? No por esta plataforma. Y realmente llegó un punto en donde yo dije, si Dios tiene un propósito con esto, hay que hacerlo. Hay que ser eficaces, no perfeccionistas, porque cuando somos perfeccionistas nos preocupamos demasiado. Pero cuando somos eficaces, yo creo que llegamos al punto de que, uy, no fue al modo que yo quería, pero Dios me está mostrando esta alternativa que me va a poder seguir cumpliendo, me va a permitir cumplir el propósito de Dios a pesar de que no va a ser a mi modo. Yo creo que, o sea, Frank Sinatra nos vendió la idea de que todo tiene que ser a mi manera, ¿verdad? My No. way. Sí, usted también ahora, ¿verdad? Con el No, hay que English. ponerse al nivel. O sea, buenísimo, buenísimo. Y no, se trata de ver la way de Dios, ¿verdad? O sea, ver la My way. forma en que Dios quiere que yo haga las cosas. Y yo creo que cuando nos damos cuenta que Dios tiene un plan que es perfecto, que es agradable, podemos descansar en eso y seguir adelante, ¿verdad? Suena fácil, pero no es tan fácil. O sea, se trata de entregar todos los días, como dice usted, no todos los días, todas las horas. Sí, sos un genio, David. Levantaste los dos puntos que son de fondo en esto. Ujú, Perfección y eficacia. ujú, Nos preocupa no ser perfectos, ujú. porque la perfección se centra en nosotros mismos. Es Wow. una cuestión de orgullo, es una cuestión de imagen, es una cuestión de fama, es una cuestión de estatus. ¿Ok? Eficiencia es servir al que necesitamos servir como tiene que ser servido. Y ahí está el punto. Yo me preocupo cuando mi imagen está en juego. ¿Me entendés? Cuando en realidad lo que debería de hacer es ocuparme en ser eficiente. Yes. Porque el que se ocupa hace lo que tiene que hacer y no se centra en sí mismo, sino se centra en el que te llamó a servir, que en este caso pues es Dios. ¿Verdad? Entonces creo que levantaste un temazo ahí. ¿Verdad? Eh, volviendo a Moisés, ¿verdad? Eh, ¿Qué le preocupaba a Moisés? No hablar bien, tener que enfrentar un poder que él conocía muy bien, tener que ser un intermediario, estar en medio de dos, eso preocupa, Claro. ¿verdad?
preocupa el tener que ser líder, ¿verdad? Cuando has estado pastoreando ovejas y no gente. Entonces, todos esos cambios, la preocupación mucho tiene que ver como cuando nos mueven de la zona de nuestro confort, donde estamos tranquilos. Entonces, eso levanta en nosotros todas estas inseguridades y todos estos temores a fallar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enfocarse en lo que es importante. Hablábamos con vos del caso de Marta y María. Sí. ¿Verdad? O sea, el eficiente versus el perfecto. O sea, la que quería servir súper bien, pero la que decidió invertir el tiempo donde había que invertirlo. ¿Verdad? Estar con quien hay que estar. Pasando esta enfermedad que yo pasé del COVID, realmente a uno le hace reflexionar muchísimo sobre las prioridades, a qué le estamos dedicando el tiempo. Y entonces nos damos cuenta de que muchos servimos a un Dios salvador y queremos conocer a un Dios que me salva, que me provee, que me ayuda, etc. Pero difícilmente vemos al que es Señor, al que yo merezco estar ante Él, sometida bajo su control y no yo controlando todas las circunstancias, entre comillas, para poder servirle. Y eso es una tentación mucho del liderazgo y del activismo del discipulado cristiano. O sea, muchos de nosotros creemos que somos aceptados por Dios y somos premiados por Dios a partir de todo lo bueno que hagamos por la iglesia. Servir, hacer, entregar, como decíamos. Cuando en realidad ya todo eso está dado. ¿Qué es lo que importa? La comunión. O sea, ante la preocupación, la comunión. Si usted tiene comunión, tiene paz y deja de preocuparse. Si usted tiene comunión con Dios, está enfocado en quien tiene que enfocarse y no en el activismo que te va a dar ganancias secundarias o ganancias afectivas o emocionales. Entonces, qué importante es enfocarnos en lo que hay que enfocarse. La vida es una, déjeme decirle, es corta y tenemos un montón de peligros que nos amenazan y accidentalmente se nos pueden cruzar en el camino y nos cortaron de vivir y disfrutar y de hacer las cosas que tenemos que hacer. Yo pienso que hay un tema importantísimo ahí. Si usted está tomando nota, tiene que hacerlo. Y es la comunión. La comunión, y me impacta mucho. Yo creo que si hay un personaje que nos enseña de esto, es Enoch, que he estado estudiando en estos días, que caminó con Dios, tomó esa decisión de caminar toda su vida con Dios. No dijo, Dios camine conmigo, porque a veces lo que le decimos a Dios es, Dios camine conmigo. Ajá, Entonces sí, 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 sí. haga Sea las mi cosas, copiloto. exacto, vaya donde yo quiera y entonces ya sí no voy a estar preocupado, porque si yo quiero hacerlo de esta manera, todo bien, Dios va a caminar conmigo. No, es tomar la decisión de caminar con Dios. Ahí sí es como agarrarse de la mano y decir, uy, Dios, yo no conozco este camino. He escuchado que si uno se va por acá lo pueden asaltar, pero si usted dice que es por ahí, yo me voy a ir por ahí, ¿verdad? Y es confiar a ciegas a Dios, ¿verdad? Porque a veces confiamos a ciegas a personas y ideales y cosas que no vienen de parte de Dios. Es conocer a Dios, creo que usted lo mencionaba ahora, o sea, conocer quién es Dios y conociendo ya una vez a Dios, decidir caminar con Él a donde Él quiera que nosotros vayamos. Sí. David me estaba acordando de este caminar con Dios, es cultura. Y todos venimos de una cultura familiar. Hemos caminado o no hemos caminado con Dios en la cultura familiar. Te abro mi corazón aquí. Yo vengo de una familia donde yo tengo la impresión que mi mamá y mi tía, entre las dos, inventaron el concepto de preocupación humana. O sea, esas chavalas tienen doctorado, un doctorado en preocupación. Yo desde niño viví en medio de un ambiente de preocupación. No hay que resolver, hay esto, no, mira, cuidado, miedos, 10,000 cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, todos traemos una formación, una influencia, una copia de modelos que incorporamos a la vida y que posiblemente, aunque hayamos entrado en una relación con Dios, aunque vayamos entendiendo a Dios, hay ese tipo de cosas que permanecen en nosotros. Dios lo sabe. Entonces, ¿qué dice Dios? No, yo no puedo permitir que vos vivas así. Pero entonces te tengo que empezar a probar. Entonces, entrando en cosas muy concretas, ¿verdad? De repente, ¿cuáles han sido preocupaciones serias en mi vida? Bueno, he tenido que tomar decisiones de moverme de un país, de tomar un trabajo, de dejar un trabajo, de no hay plata para hacer ciertos pagos. ¿Qué hago?
no hay alimento en el momento, ¿qué hago? Y Dios me tuvo que poner en circunstancias como esas. Yo sé lo que se siente, sé el vacío en el estómago, sé lo que es el insomnio en la noche, sé lo que es el buscar y no encontrar. Y entonces sentirte en esa sensación de abandono y ahora quién podrá rescatarme, ¿verdad? Tipo Chapulín Colorado. Entonces, ahí es donde viene lo hermoso. Y es cuando decidimos aprender a ver y a escuchar a Dios en esas circunstancias. Yo he tenido la linda oportunidad de ver milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Te puedo decir, todos los meses ocurren cosas milagrosas, entendiendo milagroso como cosa que hombre humano no podía haber hecho por sí mismo, o persona que en la vida te imaginabas que iba a poder hacer cierto tipo de cosas en tu vida y ocurre, aparece y pasa. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos caminando con Dios y porque Dios quiere formar nuestro corazón en ese camino. ¿Qué aprendí cuando Dios hace milagros? Y para eso sirven los milagros. Los milagros no son para ganar aplausos, los milagros no son para que nos enorgullezcamos por nosotros mismos. Los milagros son para que glorifiquemos y aprendamos a confiar en un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios amigo, un Dios presente, un Dios preocupado, un Dios ocupado en nosotros, en medio del universo entero. Entonces, es hermosísimo aprender a confiar a partir de dejarte guiar por la sobrenatural de Dios a tu alrededor. Entonces, ante lo imposible, la posibilidad de Dios. Ante la imposibilidad humana, la posibilidad de Dios. Si la imposibilidad humana genera preocupación humana, la posibilidad de Dios genera la paz que solo el entendimiento, que Dios puede poner y que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Entonces, miremos cada una de las circunstancias de dificultad como una oportunidad de Dios, como una oportunidad para la iglesia inclusive. ¿Para qué? Para que sean utilizados por la mano de Dios para traer paz, para traer paz. La solución a nuestra preocupación viene de la mano de la iglesia, viene de la mano del Espíritu Santo y viene de la mano de Dios. No se sorprenda, Dios puede usar cualquiera de esas tres cosas para traer respuesta. Y lo importante es que lo hará, no en tu tiempo y no en tu manera, pero de que lo hará, lo hará. Lo va a hacer, así es. Yo creo que aquí hemos hablado varias cosas. Número uno, identificar si hay preocupación destructiva en mi vida. Y si la hay, hacer esto, entregarle eso a Dios y permitir que de manera sobrenatural, porque como lo dice usted, es un trabajo sobrenatural, Él pueda transformar todos esos pensamientos en sus verdades que nos lleven de verdad a ser libres de las preocupaciones. Don Mau, bueno, se nos está yendo el tiempo, pero antes de irnos, me gustaría que nos dé un consejo práctico de para alguna persona que esté en esa situación de una preocupación destructiva. ¿Cuál es el primer paso, con base en todo lo que hemos hablado en estos minutos, para transformar su contexto, su historia, su situación? Yo creo que, en primer lugar, identificar si yo en este momento tengo una preocupación que es destructiva. Número uno. Número dos, identificar el origen. O sea, ¿de dónde viene esta preocupación? ¿Por qué para mí es tan difícil confiar en Dios? ¿Por qué para mí no está siendo exitoso este proceso? Entonces, tal vez un siguiente elemento es hacernos la pregunta, ¿usted cree en Dios solamente o también confía? Porque yo puedo creer que Dios es poderoso. Yo puedo creer que Dios es bueno. Yo puedo creer que Él es capaz, pero no necesariamente quiero soltar mi circunstancia y confiar a que Él la resuelva. Así es. ¿Me entendés? Y tal vez más profundamente es que yo tengo que aprender a creer que Dios quiere ayudarme. Porque a veces decimos, sí, Dios puede, ay, sí, sanó a fulano, pero a mí no me sana. Así le proveyó milagrosamente al pago de la deuda a fulanito, sí, pero a mí no.
¿verdad? Obvio, y con esa actitud, con esa actitud, ¿cómo? ¿Verdad? Claro. Entonces, es decir, no, yo sé que Dios puede, claro que sí. Así Yo es. sé que Dios quiere. ¿Qué es lo que yo voy a soltar? El cómo y el cuándo. Padre, a su manera y como usted quiera y cuando usted quiera. Aquí estoy. Así Yo, es. calladito, más bonito, espero, decido caminar y sobre todo aprender lo que tenga que aprender Claro. hasta que Dios resuelva. Recordemos otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver, la preocupación también tiene que ver con el origen de mis situaciones. Yo puedo estar en una situación por desobediencia y seguro que lo que me viene es disciplina. O yo puedo estar en una situación porque Dios quiere moldear mi carácter. Son dos maneras diferentes y dos finales diferentes. Amén. Entonces creo que también tenemos que saber identificar eso. ¿Por qué yo estoy en esta circunstancia? Por desobediencia. Entonces no solo pide el milagro, cambie. Claro. Cambie. Haga las cosas diferentes a como lo está haciendo porque no le está funcionando. Tome medidas financieras, presupueste, gaste, ahorre, no gaste en lo que gastaba. Si usted está traspasando límites en relaciones, está incumpliendo, vuelva hacia atrás, ¿verdad? O sea, la preocupación no solo viene de esperar a que Dios resuelva. No, la solución a las preocupaciones también pasa por el hecho de que usted haga lo que usted tiene que hacer, que no lo va a hacer Dios. O sea, Dios no se va a arrepentir por usted. Uno tiene que arrepentirse, uno tiene que confesar, uno tiene que cambiar. Uno tiene que disponerse y decir, soy un inútil incapaz, dispuesto a recibir el apoyo de Dios. Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a morar en vos y empezás a tener sabiduría en tus decisiones y empezás a moverte. Así es. Pedro nos habla de que desechemos toda ansiedad, o sea, ante Dios. Pero también Pedro es el mismo que dijo, manténganse alerta. Yo creo que en vez de preocuparnos, debemos mantenernos alerta de si estamos haciendo bien las cosas o si tenemos que dar una vuelta en U, identificar esas cosas que usted menciona y saber que independientemente de la situación en la que estemos viviendo, podemos llegar a decir, yo sé que independientemente de lo que esté pasando, yo sé que mi Redentor vive y me va a sacar de esto, me va a sacar de esto por gracia y misericordia, porque como usted lo dice, a veces no es nuestra propia culpa, pero sabemos que por gracia y misericordia podemos ser transformados. Don Mau, se nos fue el tiempo, pero pasamos un tiempo lindísimo, lindísimo. Muy De bien. verdad que Muy se disfruta preocupados. mucho. Así, preocupados de que ya se nos fue el tiempo. Pero antes de irnos, me gustaría hacerle una invitación a todos. Y es que si a usted este podcast, este episodio le ha impactado hoy, etiquete a una persona ahí en los comentarios, a una persona que Dios ponga en su corazón, que usted sepa, esta persona necesita escuchar esto. Y deje que Dios obre de manera milagrosa, siendo usted un instrumento para eso. Así que, don Mau, nos vamos. De verdad, claro que sí. Déjame lanzar una última frase. Sí. La palabra nos insta, nos invita a depositar nuestras cargas. Los que venimos cansados y cargados, a que soltemos nuestra carga. Y esa es la invitación que yo quiero hacer. Posiblemente has intentado todo. Has intentado el desvelo, has intentado la anorexia, has intentado diferentes acciones para resolver tus circunstancias. ¿Qué tal si simplemente depositas tu carga, soltas tu carga, te reconoces incapaz de cargar esa carga y decir, Padre, ayúdeme, ayúdeme. Para usted esto es ligero y dejemos que Dios nos sorprenda. Amén. Así En es. vez de preocuparnos, ocupémonos en lo que nos toca. Que Dios me lo bendiga, un gusto de verdad siempre compartir con ustedes. Sigamos dialogando y caminando por esta vida hermosa. Un abrazo. Así es. Chao, hasta luego.